Biblias, por supuesto, en mano, así que le invito a que lo tome, por favor, y vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos hable esta mañana. Hemos comenzado la serie de mensajes bajo el título El Camino del Justo, derivado de Proverbios 4:18, que dice que el camino del justo es como la senda, es como el día cuando amanece y va llegando hasta el tiempo pleno del mediodía. Y estamos a lo largo de este mes buscando que el Espíritu de Dios nos dirija a entender cómo nosotros, siendo justificados por Dios, podemos cuidar de vivir como ese hombre y esa mujer justa que Dios quiere que nosotros seamos. La serie está basada en Proverbios 4:18 y el versículo lee de esta manera: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y eso queremos ser nosotros, los que somos parte de esta familia, Comunidad Cristiana Internacional de Latío, mujeres y hombres de Dios, que nuestra vida, en lugar de ir en decadencia espiritual, vayamos cada día aprendiendo a conocer mejor a Dios y a vivir una vida que le agrade a Él y que refleje a Cristo en nosotros. Esta mañana daremos inicio a lo que es el camino del la integridad del justo como nuestro mensaje de hoy. El domingo pasado el pastor Isaac habló acerca de la humildad del justo y yo no sé a usted, a mí me trabajó muy bien el mensaje. He estado tratando de portarme bien delante del Señor. Le he pedido a su Espíritu Santo que me revele qué es la humildad y que Cristo, quien es nuestro ejemplo de humildad, se manifieste en mi vida con aquellos que están a mi alrededor, en casa y fuera de casa. La Biblia también habla de la integridad del justo y vamos a comenzar esta mañana siempre en el libro de Proverbios, el capítulo 20, el versículo 7, que lee de esta manera: los justos, dice, caminan en su integridad y benditos son los hijos que siguen sus pasos. La versión Reina y Valera dice: los justos caminan en su integridad y dichosos son sus hijos después de ellos. Ayer conversaba con uno de nuestros hijos y le dije: tengo una propuesta. Quiero que tú seas dichoso. Y eso me lleva a tener una gran tarea. La tarea de procurar vivir como una mujer que camina siendo justa delante del Señor. Explicaba el pastor Isaac que nosotros somos justificados por Cristo, por medio de la sangre de Cristo, y Él nos hace justos de nuestra vida de pecado. Sin embargo, la Biblia nos está enseñando a lo largo de este mes que hay una vida que acompaña ese regalo de Dios y que nosotros no podemos darnos el lujo de vivir nuestra vida de cualquier manera, sino que nuestra tarea como hijos e hijas de Dios que hemos sido justificados, podemos cada día buscar desarrollar y crecer en la justicia de Dios en nosotros. Y esta mañana nosotros vemos que una de esas características de ese hombre y esa mujer, ese adulto mayor y ese joven que es justo, va a tener en su vida y es integridad. Es un concepto que todos lo conocemos, hemos hablado de ello, escuchamos de ello y hoy vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude a entender un poco más claro cómo podemos de verdad ponerlo en práctica en nuestra vida. En primer lugar, propongo a ustedes que la integridad en realidad es un principio en nuestra vida
que es el que yo llamaría nuestro pasaporte a la presencia de Dios. Integridad es aquel principio que nos da acceso a la presencia de Dios. La ausencia de ello en nuestra vida constituye un obstáculo, un impedimento, una barrera para que como individuos, aunque seamos creyentes, tengamos acceso libre y gocemos cotidianamente en todo tiempo y en todo momento de la presencia del Señor. La Biblia habla de esto. Yo estoy usando hoy la nueva traducción viviente, y de ella voy a estar leyendo para ustedes. Y comienzo en el Salmo 15. Usted puede buscarlo en su Biblia, por favor, los versículos 1 al 4. Y el salmista presenta una pregunta que hoy nos debe de llevar a reflexionar. Comenzando con el versículo 1 de Salmos 15, la palabra de Dios lee de esta manera: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Antes de seguir leyendo, yo quisiera invitar que si usted es uno de esos hermanos o hermanas que se acompañan a la iglesia con su libreta de nota, puede ir haciendo una lista muy interesante que aparece aquí en este Salmo 15 de algunas de las cosas que deben de estar y que son tarea para nosotros y en las cuales nosotros debemos de trabajar para buscar llegar a ser esos justos con integridad. Voy a comenzar a leer otra vez. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia y en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable. Tal vez usted me dirá, pastora, yo no llego ahí todavía. ¿Sabe lo que le voy a decir yo a usted? Le acompaño. Pero quiero aprender. Todos queremos aprender, amén. Y en eso estamos. No estamos aquí esta mañana porque somos perfectos. Estamos aquí porque hemos tenido la gracia de Dios derramado en un proceso de salvación y el privilegio de conocer a Jesucristo. Y yo bendigo el nombre del Señor, que Él no tomó a ninguno de nosotros y miró lo malo en nosotros y dijo, por esto y esto le pongo una tacha y le descarto, sino que nos ha dado el privilegio de caminar y crecer en proceso en nuestra maduración espiritual. Y va derramando su gracia y nos va enseñando a conocerle y a vivir cada día como Él quiere. Entonces, los que llevan una vida intachable, ¿cuántos nos apuntamos? Quiero ver su mano. ¿Nos apuntamos a trabajar? Solo algunos están conmigo. ¿Cuántos nos apuntamos? Sí, muy bien. Esa es nuestra meta. Hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con un corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen la palabra, aunque ellos salgan perjudicados. Wow. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos tarea. Sí. También en el Salmo 24, los versículos 3 al 6, el salmista vuelve a hacer la misma pregunta. Salmo 24, versículos 3 al 6. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpios y corazón puro
y no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así es la que puede buscarte y adorarte adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Yo digo, Señor, yo estoy en proceso. Gracias por tu misericordia. Pero hermanos, estamos dándonos cuenta en primer lugar hoy que algo que es vital en nuestro proceso de crecer como justos en una forma con integridad tiene que ver con revisar nuestras vidas. A veces nosotros como seres humanos clasificamos los pecados y tendemos a clasificar entre los que son pequeños y los que son grandes. Y alguien dirá, wow, ¿usted ha visto a esa persona? Ese hombre es un adúltero, descaradamente, enfrente de todo el mundo y de su esposa. Iba a decirle quema, pero no, le fue infiel. ¿Ok? Clasificamos. Hay una persona que ha sufrido tal vez el proceso doloroso de un divorcio. Y esa persona, muchos le ponen un X. Y dicen, es divorciado. Quiero decirles que en esta comunidad amamos a los divorciados. Porque son objeto de la gracia de Dios. Sí. Sí. Entonces decimos esto. Dije una mentirita, pero era blanca, casi gris. Pero saben, hermanos, Dios en realidad no los clasifica. Él aborrece el pecado, pero nos ama a nosotros, aunque pecamos, ¿sí? Pero claro, entendemos eso. Pero no nos burlemos de la gracia de Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 10, dice que no debemos de tomar en vano su gracia y crucificarlo en forma cotidiana pecando. Porque si entendemos que hay cosas en nuestra vida, como algunos de los que aquí mencionan, el pelearse con el vecino, el decir cosas que no son verdad, el chisme, trabajemos con ello porque queremos integridad como justos. Amén. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes una definición para nuestra clarificación de la palabra integridad. El diccionario lo define como un objeto que es entero, que es completo. Ahí me fui con inglés, es complete, ¿sí? Completo. Es algo sin mancha, sin contaminación, lo que es recto, sano en su forma completa de ser, que es correcto, que en su forma de vivir y ser es perfecto, inocente y sin faltas, irreprochable y sincero. Se usa como un extraordinario ejemplo de algo que es íntegro, una vasija de barro. Y me acompaño hoy de una vasija que vino para mí desde Guatemala. Yo aprecio tanto las expresiones afectivas de los miembros de esta comunidad y me tocó profundamente que desde Guatemala en su cartera una hermana amada me trajo una vasija. Y cuando la vi recordé mi infancia porque cuando crecí vivía en un cayo aparte de la isla, no había electricidad ni había agua potable. Cargábamos el agua de lejos y era preciado. Pero mi madre en su afán de que pudiéramos tener en nuestra casa agüita helada, ella tenía en el comedor una vasija de barro grande y traíamos el agua especial para esa vasija y la llenábamos.
y había un scoop para sacar el agua, para tomar un vaso de agua helada. Pero esa vasija no tenía fisura, entonces la llenábamos y de ahí disfrutábamos por un día o varios días, agüita helada. Y cuando tomé esta vasija que me trajo una amada hermana de esta comunidad de Guatemala, como un cariñito de algo típico de Guatemala, en el viaje se había maltratado, entonces una de las hojas de esta flor se cayó y pensé un día, la quiero poner con unas flores sobre la mesa porque lo consiento algo preciado. Y cuando lo llené de agua, el agua comenzó a salir. Entonces me di cuenta que en el viaje a lo mejor seguramente se había dado un tumbo y la parte de atrás tiene una fisura. Y me llevó automáticamente al concepto de integridad. Porque nosotros, la Biblia dice que somos como vasijas en la mano del Señor. Y hermanos, Dios habló al pueblo de Israel que ellos tenían un conflicto. Se refería a ellos como una cisterna. Pero dijo que parte de su problema era que sus cisternas tenían fisuras. Así que cuando traté de llenar esta ollita, pensando en mi niñez con agua, el agua como entró, salió. Integridad es algo entero. Desafortunadamente, esta vasija ya no es íntegra porque tiene una fisura y lo que entra, sale. Integridad se describe como lo que es entero, completo, sin mancha, contaminación, recto, sano, correcto, perfecto, inocente, sin falta. Ahora lo guardaré con cariño por el recuerdo. Sin embargo, no podrá servir para poner flores porque tiene una fisura. La pregunta que debemos de hacernos nosotros esta mañana es: ¿cómo está nuestra vasija? ¿Tendrá mi vasija alguna fisura donde lo que Dios deposita adentro, como entra, sale? ¿Tendrá una fisura que se constituye en una puerta abierta para que el enemigo entre y obre destrucción? Al trabajar en ser justos, que caminemos en integridad, lo que hemos de buscar entonces es ser personas, hombres y mujeres, que examinemos nuestra vasija y que sea el Espíritu de Dios que nos ayude a entender cuál pueden ser elementos, ya sean grandes o sean chiquitos, que puedan constituirse en fisuras para que nuestra vasija no sea entera, intachable, perfecto. Alce por favor conmigo su mano delante del Señor. Señor, aquí estamos esta mañana. Tú nos conoces y estamos aquí por tu Espíritu. Tú nos amas, Señor. Y ninguno de nosotros estamos en este lugar porque somos perfectos o intachables. Pero en este momento abrimos nuestros espíritus para que tú nos enseñes. Señor, mientras tú hablas ahora a tu pueblo, ayúdenos, Señor, a que tu Espíritu nos muestre quizás cuáles son cosas en nuestra propia vida donde necesitamos crecer, donde necesitamos madurar, donde necesitamos cambiar, donde necesitamos renunciar. Y aquí estamos, Señor. Nadie está aquí de paseo esta mañana en el Atillo. Todos estamos aquí porque queremos conocerte y queremos que tú operes y obres en nuestra vida. Dile, Señor, trabaja en lo profundo de mi corazón esta mañana. Gracias te damos, Padre, por escuchar nuestra oración. Amén. En tercer lugar, hermanos, quisiera compartir con ustedes un ejemplo que para mí resulta aleccionador. Una gran lección de la ausencia
de integridad en la vida de un hombre. Tenemos la historia del profeta Eliseo, quien en esta historia guarda su corazón. Sin embargo, vamos a ver que su siervo Giezi, a cambio de poco, lo pierde todo. Y la historia se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 5, de los versículos 1 al 27. Y por razón de tiempo voy a tratar de resumir un poco la historia para llegar al punto que quiero compartir con ustedes. Dice el versículo 1 de Segunda de Reyes 5, que el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, quien era el comandante de su ejército, porque el Señor había dado al rey Aram importantes victorias por medio de Naamán, quien era el jefe de su ejército. Pero Naamán tenía un problema, y era un problema muy serio. El hombre padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Entre sus cautivos se encontraba una muchacha que ellos trajeron a cautiverio y la entregaron a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó esto al rey, le contó lo que la empleada de la casa le había dicho a su señora. Vemos el cuadro. Naamán, un hombre poderoso, pero tenía un problema. Y nosotros estamos aquí. Y es interesante e importante entender, nadie está aquí hoy por perfecto y todos tenemos nuestros puntos ciegos. No hay nadie aquí hoy que podrá decirme: yo no lo tengo, porque si usted no lo tiene, ese es su si usted piensa que no lo tiene, ahí está su primer problema, porque su orgullo lo está consumiendo. Y si usted piensa que no lo tiene, es porque está ciego respecto a ello, porque no lo ve. Todos tenemos áreas y aspectos de nuestra vida que deben de cambiar y mejorar. Y ahí estaba Naamán y estaba frito, estaba con lepra. Lepra en aquellos tiempos no tenía cura. En la casa, la muchacha que ayudaba a limpiar y a cocinar era israelita, había venido como cautiva. Y le dice a su señora: ¿sabe qué? Aquí los médicos no pueden hacer nada por él, pero si tan siquiera se fuera a Israel. En Israel hay lo que se llama un hombre de Dios, y a través de él se manifiesta el poder de Dios. Y él fue y habló con el rey. Y el rey le dijo: mira, yo te voy a preparar para que vayas de viaje. Te daré una carta de presentación para que lo lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba regalos de 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudadas de ropa fina. La carta para el rey decía: Señor rey de Israel, mediante esta carta y le envió a Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: este hombre me manda un leproso para que yo lo sane. ¿Acaso soy yo Dios para dar vida y para quitarlo? Creo que este hombre está buscando usar esto para pelear conmigo. Y se rasgó su vestido y estaba triste y afligido el rey de Israel. Dice la Biblia en versículo 8 de este capítulo 5. Sin embargo, cuando Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestidos en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan angustiado, rey? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo no salió, sino que mandó a decir con su mensajero: ven a Naamán y lávate en el río Jordán 7 veces y vas a estar bien. Tú sanarás de tu lepra.
Naamán se puso furioso, se fue muy ofendido. Yo creí que este profeta iba a salir y me iba a extender carpeta roja y me iba a recibir, dijo Naamán. Yo esperaba que él iba a poner sobre mí su mano y lo iba a mover y mi lepra se iba a quitar. Y Naamán sigue peleando y pleitando. Dice, en Damasco, el río Albaná y Farfar son mejores que los de Israel. ¿Por qué me voy a ir a un río sucio de Israel a zambullirme allí? Y se fue enfurecido. Wow, ¿cuántos de nosotros nos enfurecimos cuando las cosas no salen como queremos? ¿Alguien aquí? Nadie, por supuesto. Sus siervos comienzan a negociar con él y le dicen, mire jefe, si este hombre te hubiera pedido una cosa más difícil, no lo harías. Lo que te está pidiendo no es nada difícil. Vaya, haga lo que él te está diciendo. Trataron de hacerle entrar en razón sus oficiales. Y le dijeron, ve, sé sencillo, simplifica, lávate y curarás. Naamán entonces bajó al río y se sumergió 7 veces tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó sana. Hermanos, la obediencia tiene milagros en nuestra vida. Su piel quedó tan sano como un niño. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante su casa. Naamán le dijo, ahora sé que hay un Dios en Israel que es el más poderoso de todo el mundo. Así que luego, por favor, Eliseo, acepte mis regalos. Eliseo, pongamos atención. Eliseo le dice, yo no quiero regalos suyos. Tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré regalo tuyo. Hermanos, hoy día está desvirtuado el concepto de recibir regalos a cambio de milagros. Tristemente nosotros vemos la venta de la gracia de Dios. Yo quiero decirles, la gracia de Dios no se compre. Los milagros de Dios no se compran. Son gratis. Él dio a Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos salvación, sanidad y vida eterna. Sí. Naamán le dice, Eliseo le dice, no quiero regalo. Entonces Naamán hace un trato con él, le dice, entonces permíteme llevar 2 sacos de tierra para que yo haga ya un altar. Y yo de ahora en adelante yo voy a servir al Dios de Israel. Y le dice, solo tengo un problemita. Cuando el rey Amán va a adorar a su Dios, ¿saben lo que hace Eliseo? Se recuesta sobre mi brazo. Y yo no sé qué hacer, porque yo ahora quiero servir a ese Dios. Eliseo le dice, bueno, ese va a ser problema de él, no tuyo. Póngale el brazo y ve con la tierra. Pero sucede algo. Así Naamán emprendió viaje de regreso a casa con sus 2 bolsas de tierra para hacer altar. Dice el versículo 20 de este capítulo. Ahora bien, Giezi, que es el otro personaje al cual quiero llamar su atención. El sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, tengamos absoluto cuidado cómo negociamos en nuestro corazón los asuntos en nuestra vida. La Biblia nos enseña que el corazón, el centro de nuestro ser, es un lugar muy delicado para cuidar delante de Dios. Giezi se dice, mi amo, él no debió ir a esta gente de regreso con todos los regalos que traían. Yo voy a hacer algo. Yo voy a ir detrás de eso. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Y cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, se bajó del carro de guerra y fue a su encuentro y le dice, hey Giezi, ¿todo está bien? ¿A qué vienes corriendo? Giezi le contesta, sí, todo está bien, solo hay un asuntito.
Cuidémonos de los asuntitos, hermanos. Pero mi amo, y mire cómo comienza a conjeturar una gran mentira y engaño. Mi amo manda a decirle a usted que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa y él quisiera que le mandes 34 kilos de plata y 2 mudadas de ropa para ellos. Por supuesto, le dice Naamán, llévate más, llévate el doble. Así que le dio las mudadas, le dio la plata y le mandó sirvientes para ayudarle. Cuando llegaron a la ciudad de Edela, Giezi tomó los regalos de la mano de los sirvientes, o sea que no los dejó entrar con él. Despidió a estos hombres, luego entró en la casa y ¿qué hizo? Escondió los regalos. Tengamos cuidado con lo oculto en nuestra vida. Nosotros debemos de descifrar cuáles son aquellas cosas que estamos escondiendo de otros y de Dios. Esposos, su esposa necesita conocerle a usted. Abre su vida como un libro. Esposas, abren sus vidas como un libro. No vivamos vidas con asuntos ocultos, porque donde comenzamos a esconder cosas, damos espacio al enemigo. Y eso le pasa. Giezi va a agarrar la plata, el oro y la ropita y va a su cuarto y busca un closet y lo mete ahí abajo. Pero de Dios no se esconde nada. Dice la palabra del Señor en el versículo 25. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó, ¿a dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte. Ahí andaba caminando, haciendo el ejercicio del día. Es que ahora a mí me gusta hacer ejercicio. Mire, sí. Eliseo le dice, Giezi, ¿no te das cuenta que yo estaba ahí en espíritu cuando Naamán bajó del carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso en el momento de recibir el dinero y la ropa, olivares y viñedos, ovejas, ganados, sirvientes y sirvientas, no te das cuenta que el Espíritu del Señor está en todo lugar, en todo tiempo, y no hay nada que de él se puede esconder? Por haber hecho esto, le dice Eliseo a Giezi, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Y cuando Giezi salió de la habitación, estaba encubierto de lepra. Su piel se puso blanco como la nieve. Hermanos, dar espacio en nuestra vida a lo oculto, a lo perverso, a lo pecaminoso, es abrir la puerta para que el enemigo traiga destrucción en nosotros. Hay personas que me han dicho a mí, pastora, yo no entiendo. Si esa persona es buena y es cristiana. Yo siempre hago la pregunta, ¿habrá una puerta abierta? Porque cuando en nuestras vidas hay puertas abiertas, el enemigo entra y trabaja. Y su trabajo es matar, robar y destruir. Pero vemos, para mí es una gran lección. Eliseo, un hombre en busca de un corazón íntegro, no quiso recibir la gloria que le corresponde a Dios. Démosle siempre la gloria a Dios, hermanos. Y así, al contrario, quería sacar provecho de esa situación. Huyamos de todo aquello que tiene olor o color a falta de integridad. También la palabra del Señor nos enseña en relación a la integridad que esto puede manifestarse de diferentes maneras en nuestra vida. Tal vez usted me dice, pastora, si usted me está motivando a que crezcamos en integridad como justos, ¿cómo puedo trabajarlo? ¿Cómo se manifiesta? Vamos a ver algunos ejemplos. La primera de ellas que presento a ustedes es que nuestras faltas y nuestras debilidades nos deben de perturbar. En esta escritura nosotros vemos al salmista David
siendo todavía un hombre que no había sido ese hombre poderoso y potente de Dios, pero con el temor de Dios en su corazón, y hace algo que no está bien, pero su conciencia le pica. Le pregunto a usted, ¿cómo le funciona su conciencia? Si usted está aquí hoy y siente que su conciencia está neutralizada, si su conciencia está adormecido, esta es una buena mañana para pedir al Señor que Él vivifique su conciencia. La Biblia nos enseña en palabras de Jesucristo en los evangelios que una de las obras del Espíritu Santo en nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo es que Él nos ayuda a estar consciente cuando pecamos. Si hay ausencia de eso, tu oración hoy puede y debe de ser: Espíritu de Dios, haz sensible mi conciencia, que yo puedo reconocer el mal. Y vemos que aquí Saúl está peleando con David, temiendo que David lo va a destronar como rey. Y Saúl anda buscando, en 1 Samuel 24, 1 al 5, dice que Saúl lo anda buscando para matarlo. Y en una de esas, Saúl entra a una cueva y se acuesta a hacer la siesta. Poco sabía que adentro de esa cueva estaba David. Y cuando los que acompañaban a David ven que Saúl está en la parte de enfrente y oyen, ¿alguien aquí conoce un sonido de ese sonido? ¿Algunas esposas conocen ese sonido? ¿O algunos esposos? Dice mi esposo que yo ya le aprendí. Casi le gano. Y Saúl está dormido. Y los hombres de David le dicen: mira, Dios lo ha entregado en tus manos. Vamos a quitarle la cabeza. Y David sale, mira a Saúl dormido, el hombre que lo ha querido matar, saca su espada, agarra la corlita del vestido, le corta un pedazo, pero no le hace daño a su vida. Y se va con el pedacito de tela, sintiéndose bien, que cuando Saúl se despertara se iba a dar cuenta que ahí había estado David. Pero nos dice la palabra del Señor que ni aún con esa cosa David se sintió bien. Dice el versículo 6 de 1 Samuel 24. Y dijo a sus hombres: que el Señor me libre de matar a este rey. No debo atacar al ungido de Dios, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió matar a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David de lejos le gritó: Señor mi rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl: ¿por qué le hace caso a la gente que te dice que yo te quiero hacer daño? Mire, este mismo día puede ver con sus propios ojos que eso no es verdad, pues el Señor te puso en mi mano en la cueva, pero yo tuve merced contigo. Pero donde quiero llevarles, hermanos, es al versículo 5. Dice: entonces David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero cuando, subraye usted, comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, es que él dice: le voy a hacer saber que estuve ahí, pero que no le hice daño. ¿Cómo está funcionando tu conciencia? Le remuerde la conciencia al esposo cuando le dijo una zacuata de cosas a la esposa y se fue y tiró la puerta del carro. O dijo: bueno, que aprenda.
Cuando faltamos debemos de pedir perdón a Dios, a aquellos que están a nuestro alrededor. Y en las cosas grandes y pequeñas necesitamos ir cambiando y modificando nuestra conducta para vivir en integridad y agradarle a Dios. Amén. Amén. También la manifestación de integridad tiene que ver con reconocer nuestra propia maldad. Es otra historia de David. Había pecado contra Dios tomando una mujer que no era la de él. Mató al esposo. Se metió en grandes líos. Pero sabe, lo importante es que nuestros grandes líos no nos acompañen toda la vida. En el Salmo 51, David viene delante del Señor y está quebrantado. El Salmo 38 dice, mis huesos están desboronados, mi carne está como podrida, no tengo paz, no duermo de día y de noche a causa de mi pecado. Pero llega el momento en el Salmo 51 donde David dice, Señor, lávame de mi culpa hasta que yo quede limpio. Purifícame de mis pecados. Yo reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Perdóname, Señor. Queremos caminar en integridad. Permitamos que nuestra conciencia sea sensible y cuando Dios nos muestra que algo está bien, no nos hagamos los de a peso, ni los locos. Vayamos delante de Dios en arrepentimiento y luego convirtámonos, que quiere decir cambiemos de proceder. También otra manifestación es que a pesar de que tengamos pruebas, no renunciamos a nuestra relación con el Señor. Aquí está el ejemplo de Job. En Job 2:3, el Señor está en una conversación con Satanás y le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es un hombre intachable, un hombre de absoluta integridad, lo describe Dios. Yo quiero que Dios hable de mí así. Tiene temor de Dios, se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que me incitaste a permitir que le hicieras daño sin ningún motivo. Hermanos, esto es una de las fases de prueba en nuestra vida, ¿sabe? Cuando estamos de mala racha, cuando estamos en medio de dolor emocional, situaciones financieras difíciles, lo que el enemigo sugiera es lo mismo que le sugirió a la esposa de Job: olvídate de Dios y morite. Pero yo quiero decirte, es en medio de las pruebas donde Dios va a ser más grande para ti. Es en medio de tus pruebas donde vas a probar que Dios es fuerte y poderoso. Entonces procura siempre discernir que el enemigo propone que en medio de tus pruebas es cuando tú estás queriendo tirar la toalla, culpar a Dios, hablar mal de Dios, dejas de orar. Ya no le alabas, no quieres ir a la iglesia, pero ese es el momento, en medio de tu prueba es cuando más tienes que buscar a Dios, porque en medio de nuestra prueba, si dejamos a Dios resentidos y engañados, quiere decir que nuestra integridad es de muy pobre calidad. También otra de las manifestaciones es que nosotros en medio de nuestra debilidad no nos aprovechamos de las debilidades ajenas. Hay un ejemplo extraordinario en el libro de Génesis, el capítulo 9, los versículos 18 al 24. Dice que después de que Noé bajó del arca, sembró un viñedo, cosechó uvas, hizo vino. Y un sábado en la tarde quería un relax. Y se tomó más copas de las que necesitó tomar. Se puso loco. Tan loco se puso que en su bailada se le cayó la ropa. Y uno de sus hijos, cuando entró al campamento, miró a su padre que estaba desnudo. ¿Y sabe lo que hizo ese hijo? Tristemente fue a publicarlo. Integridad en nuestra vida, hermanos, es poder ver el defecto de otro y no aprovecharse de ello, ni hablar mal de ello.
Muchas veces nosotros vemos la debilidad en otros. Todos tenemos. Recuerda cuando usted está tentado a hablar de la debilidad de otro, que los tuyos pueden ser más grandes. Pero no nos portamos con cordura. Mire, los cristianos tenemos un mal terrible. Usamos la excusa de la oración para hablar mal de otros. Y vamos y decimos, mire hermano Jorge, yo le quiero contar algo, es para que usted ore. Fíjese que aquel hermano, me di cuenta pero es para que usted ore, hermano Jorge. ¿Y sabes qué hizo, hermano Jorge? Y es para que usted ore. Y lo comió, se lo criticó, comida y postre entero. Aquí nos dice esta historia que uno de los hijos de Noé lo hizo muy mal. Salió Cam, padre de Canaán, dice, y divulgó la desnudez de su padre. Y me encanta el ejemplo de sus otros dos hermanos. Los hijos de Noé, dice, ellos, voy a leerlo, dice que Cam, el padre de Canaán, vio que su padre, para que vean que no estoy inventando, estaba desnudo y salió a contárselo. Diga conmigo, no lo contaré. Otra vez, no lo contaré. Solo lo diré a Dios. Yo he escuchado con mucha tristeza a una esposa con su amiga comiéndose el esposo. Ese bárbaro. Vea cómo me trata. Viera cómo trata a los hijos. Tiene problemas. ¿Sabe a quién lo va a contar usted? A Dios. Vaya usted a Dios con los problemas de otro. Pero no lo aproveche para ir a regar y a contar la vida de otro a todo el mundo. Pero dice aquí que entonces Sem y Jafet, miren lo que hicieron. Tomaron un manto y se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre sin ver su desnudez. Mientras lo hacían, miraban para otro lado para no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor de exceso de vino, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Yo quiero un compromiso de todos nosotros delante del Señor este día. Todos tenemos personas a quien conocemos sus puntos frágiles y débiles. No seamos como Cam, seamos como Sem y Jafet. Pusieron el trapito en los hombros, de espaldita, mire, de espaldita, y lo tiraron sobre papá para no ver su desnudez. Todos tenemos puntos desnudos y oscuros en nuestra vida. Ayudémonos a crecer en esta comunidad. Ayudémonos donde estamos débiles. Pastor, es que yo soy confrontador, entonces por eso yo le voy de frente a la cosa. Sí, está bien. Si usted ve algo que usted necesita corregir, hazlo, pero hazlo en amor. Proverbios 16:6 dice, en misericordia y verdad se corrige el pecado. Esposos, sí corrijan a sus esposas, pero háganlo en amor. Y viceversa.